¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos de La Voz de Galicia. Lo saben perfectamente, en estos días hay muchísima actualidad sobre el sector energético y hoy en esta mesa de redacción queremos aterrizarles una renovable que es un presente y que creemos que va a pintar mucho en nuestro futuro, en concreto en el futuro de Galicia. Les hablamos del biometano, una auténtica palanca de cambio en cuanto a la transición energética y a la descarbonización. ¿Pero qué pretendemos en los próximos minutos? Pues, como le decía a nuestros invitados, aterrizar un poco esa gran palabra llamada biometano para que todos ustedes entiendan cómo se está desarrollando, qué papel tiene Galicia en todo eso y avanzarnos un poco al futuro. Así que, como siempre, gracias por seguirnos y gracias a nuestros invitados, voces autorizadísimas en la materia. Andrés Montero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Andrés es delegado de Netgia en Galicia, que es la distribuidora de gas natural del grupo Naturgy. Oriol Sarmiento, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oriol es gerente del clúster de energías renovables de Galicia. Y Antonio Vallespir, que sabemos que ha viajado muchos kilómetros, consejero delegado de Vertex Bioenergy. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Hablábamos antes, siempre colamos nuestro chascarrillo, de si tienen que hacer expertos en energía mucha pedagogía sobre pues, todo lo que informamos. Si al final en su día a día tienen que explicar mucho qué papel juegan las renovables. Claro, yo no sé, Andrés, si decimos que el biometano es un gas renovable procedente de residuos excedentes, ¿cuál es la palabra concreta? Empezamos a explicarlo bien, por lo menos. A ver, el biometano podemos decir que es gas natural de origen verde. Gas natural que se produce, es decir, con residuos se genera biogás, ese biogás se purifica, se eliminan las impurezas y se puede inyectar en la red de gas de tal manera que se mezcla con el gas natural y llega a los usuarios, a los hogares, sin enterarnos de nada, digamos. Es, resumiendo, un gas verde. Lo decimos mal cuando decimos que el origen son los desechos. ¿Cuál es la palabra que más usáis? Excedentes, hablamos de sector primario. ¿Qué tipo de origen tiene el biometano? Es decir, el biometano puede ser por valorización de residuos, de excedentes de proceso agroalimentario, fábricas, se puede con purines, digamos, es aprovechar residuos en las propias EDARes, en la propia EDAR. Aquí tenemos un caso como la EDAR de Vence, es decir, que los residuos se produce biogás, es decir, es aprovechar, podemos decir, residuos, es decir, es valorizar un residuo, claro, y convertirlo en energía. En la EDAR de digamos. Vence que mencionaba Andrés, nuestros lectores lo saben, el biometano es una realidad. ¿En qué forma? ¿Cómo podemos explicar lo que se hace en el EDAR de Vence en este sentido? Bueno, en la EDAR de Vence, que fue pionera en Galicia, ahora ya tenemos más proyectos que hablaremos, pero digamos producían biogás y dentro ya fue hace pues, casi 7 o 8 años empezó algún proyecto de valorizar ese residuo que estaban quemando, ese biogás, se estaba quemando, lo purificaron, lo convirtieron en biometano y digamos, lo inyectan a la red de gas. Fue aprovechar un gas que se estaba quemando, es decir, se usaba para sus motores, pero mucho excedente lo quemaban ese gas y lo metieron, al final lo valorizaron, convirtiéndolo en biometano e introduciendo la red de gas. Hablaremos de sus usos, muchas personas nos estarán viendo y dirán, lo he visto escrito en algunos autobuses. Antonio, Vertex Bioenergy ya produce bioetanol en su planta de Curtis. Hemos informado muchísimo en el último año que hay un plan muy ambicioso de inversión sobre el biometano también en Curtis. Había ese plazo 2025, estamos en el 2025. ¿Qué nos puedes contar de cómo va paso a paso de ese futuro presente? Bueno, pues nosotros llevamos trabajando pues, más de 20 años en todo lo que es la energía renovable, sobre todo en lo que es el transporte, ¿no? Para desfosilizar, como decimos nosotros, en vez de descarbonizar, desfosilizar el sector transporte. Entonces, dentro de nuestro modelo de negocio, una cosa que tiene muchísimo sentido es el biometano. ¿Por qué? Porque ese gas renovable que hemos dicho que se produce a partir de la valorización y gestión de los residuos es un modelo de economía circular con nuestras plantas de biometano. Nosotros producimos residuos, que son también los lodos de las plantas depuradora que tenemos, etc. Y Galicia, que es un entorno que produce muchísimo purines, pues produces ese a través de una
descomposición anaeróbica de esa materia prima produces un gas renovable, que es el biogás, que una vez purificado, como decía Manuel, pues produce ese biometano que puedes inyectar a la red. Entiendo que por parte de Vertex es una apuesta muy importante por este territorio, por Galicia, porque al final es desarrollar un plan tan ambicioso. Aquí es empleo, es al fin y al cabo economía circular, lo que estabas contando, ¿no? Exacto, nosotros nos da, y de hecho la prueba es que hemos conseguido actualmente, hace muy poquito, hemos cerrado una línea de financiación de CAPEX, es decir, tenemos los recursos económicos y lo que pretendemos es cerrar ese modelo. Hemos ido invirtiendo en la planta, en la original planta que se inició de bioetanol hace más de 20 años, pues con otras unidades, produciendo, diversificando todo lo que es nuestro portafolio de productos, y uno más es poner en valor esos residuos que producimos de los lodos de la planta depuradora que tenemos en nuestra planta, junto con los residuos que conocemos de la zona que tratar, poner en valor y cerrar ese ciclo, ¿no?, de lo que sería el modelo de la economía circular en Vertex. Claro, Oriol, desde el clúster de renovables, que tenéis ese amplio abanico, ¿en qué lugar colocáis el biometano en cuanto a la importancia de presente o futuro? Y entendemos que Galicia es una de las comunidades a nivel nacional que, lógicamente, debería ser una potencia, ¿no?, por su sector primario. No sé si lo ves así. Bueno, pues sí, efectivamente, realmente dentro del clúster evidentemente englobamos todas las tecnologías renovables. Es cierto que muchas están relacionadas con la electrificación, podemos pensar en la eólica o en la fotovoltaica, pero es cierto que el gas natural va a tener todavía durante muchos años pues una importancia enorme en cuanto a sectores, sobre todo, donde no llega la electrificación. Vamos a hablar, pues, por ejemplo, de transporte pesado o de algún tipo de industrias calorintensivas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el componente gas es importante pues para la movilidad, para la industria, también incluso pues, para los ciclos combinados, como hemos visto recientemente, y realmente este biometano lo que tiene es la gran virtud de ser de origen renovable, que además es un sustitutivo perfecto del gas natural de combustible fósil, que contribuye a la descarbonización y que además pues, tiene una labor importante en cuanto a economía circular, ¿no? Galicia, evidentemente, es un territorio donde pues, tiene ya una enorme tradición, ¿no?, y un importantísimo sector agroganadero, con lo cual, evidentemente, es una de las regiones con más potencial para el biometano, para el biogás, y por supuesto pues creo que hay que aprovechar toda esa potencialidad. Además también hay pues una infraestructura gasística importante que puede ayudar a que todo este biometano pues se comercialice, y también hay centros de consumos, porque Galicia no deja de ser una región con una industria pues también importante, donde hay un consumo importante de gas. Claro, Andrés, asentías, entiendo, porque se habla de esa red de gas ya existente, de esa gran ya apuesta real de Naturgy, un futuro biometano que nos dé energía. ¿Podría usarse esa red de forma relativamente sencilla? ¿Es adaptable? Sí, sí, es totalmente adaptable. Es decir, si nosotros echamos la vista atrás y miramos, es decir, en el año 98 llegó el gas natural, se puso en Agas, el gasoducto Vilalbatuy, y se gasificó, empezó a gasificar Galicia. Entonces, estos años se ha desarrollado una red que, en comparativa con otros territorios, fuimos de los últimos territorios en tener la gasificación, pero tenemos una red muy moderna. Esto nos permite, es decir, con esta red, que ese gas, ese biometano, es decir, buscando los puntos de inyección oportunos, se permita mezclar y meter con la red de gas. La idea es, en la medida que podamos, ese gas natural de origen fósil que tenemos en la red, ir incorporando poco a poco, digamos, biometano, para permitir pues, ir sustituyendo el consumo. Es decir, yo creo que se puede llegar en un futuro a poder coger el equivalente de biometano como el consumo doméstico, ¿no? El consumo doméstico que tenemos en Galicia de gas natural, pues ser sustituido por gas verde equivalente, ¿no? Claro, porque si hablamos de biometano, entiendo, Antonio, que lo que dicen los compañeros de mesa es que no es solo energía para la industria, hablamos de una energía que sería para todos, sí, es aplicable a cualquier ámbito. Como decía antes Manuel, al final es gas.
es de origen renovable, pero se puede inyectar a la red y se puede utilizar para todos los usos que requieran consumo energético. Yo creo que una cosa importante que nos ha enseñado, por ejemplo, está tan de moda el apagón que hubo el otro día, es precisamente que la solución final, que se habla tanto de la electrificación, de las distintas posibles soluciones que hay para descarbonizar un sector, etcétera, etcétera, es que al final va a ser un conjunto de soluciones, ¿no? Es importante la electrificación, es importante el biometano, es importante el bioetanol, son importantes distintas energías y va a haber un mix y no va a haber una solución única. Y la prueba la hemos visto ahora con la dependencia que hay, ¿no? Parece que nos hemos quedado sin electricidad y todo estaba puesto en base a electricidad. Al final lo que tienes que buscar es esos mecanismos conjuntos. Y Galicia, como decías antes, es una zona donde se producen se producen más de 6 millones de metros cúbicos de purines. Y eso pues da para valorizar muchísimo residuo y producir pues casi 8 teravatios hora de ese biometano, que al final, como decíamos antes, lo que te da es desarrollo rural, seguridad energética, esa independencia que tanto se busca en los distintos componentes y, sobre todo, el reducir las emisiones, o sea, ese compromiso con el cambio climático. Vosotros del clúster, Oriol, ¿qué oportunidades le veis? ¿Le veis más oportunidades que otras renovables? Porque evidentemente a día de hoy hablamos de que nuestro futuro va a ser renovable. ¿Le veis alguna ventaja o desventaja en comparativa con otras energías que ya conocemos? Bueno, sí que tiene, más allá de lo que comentaba antes sobre la importancia del vector gas, también es verdad que ahora que está tan de moda hablar de energía, ¿no? Y que hemos hablado sobre la intermitencia, por ejemplo, de la solar y la eólica, ¿no? Y se ha hablado mucho sobre energías gestionables, pues por ejemplo, una de las grandes virtudes que puede tener precisamente el biometano es esa gestionabilidad que tiene, ¿no? A través de los ciclos combinados para que, bueno, pues de cara a garantizar suministro, por ejemplo, y creo que puede ser importante, ¿no? Más allá de que coincido plenamente con Antonio en que al final es importante tener muy diversificado el mix, pues para no depender de una sola tecnología, y es siempre pues beneficioso, ¿no? Yo creo que es también volver a insistir un poco en la facilidad que supone, pues por ejemplo, frente a lo mejor también se habla mucho últimamente de hidrógeno, ¿no? Que también es una tecnología que exige pues, unos desarrollos diferentes, que exige todavía desarrollar más la tecnología, que exige desarrollar una infraestructura a lo mejor propia. Pues realmente la gran ventaja que puede tener el biometano pues es que ya está todo creado, como bien decía Andrés, ¿no? Al final tú tienes ya la infraestructura creada, los puntos de consumo, ¿no? Es así, sí. Pues ya pueden consumir sin ningún cambio, sin ninguna adaptación al biometano, y esto pues al final todos son ventajas, ¿no? Y por último, bueno, pues a lo mejor lo que no tienen otras renovables es ese componente de economía circular, ¿no? Que ya hemos hablado sobre ello, que es que además hacen que esta tecnología pues sea ya importantísima pues en el rural, pues simplemente por la necesidad que hay de gestionar esos residuos, bueno, rural o incluso a nivel urbano o a nivel industrial, que hay una necesidad de gestión de residuos a la que esta tecnología renovable contribuye, con lo cual no deja de haber una doble finalidad o beneficio, ¿no? Claro, Andrés, yo no sé si hay que explicar si va a hacer falta mucha infraestructura para producir biometano, es decir, tiene que haber en cualquier caso plantas específicas, va a haber, por ejemplo, todos conocemos grandes productores del sector primario que tienen un gran volumen de desechos, hablaba Antonio de purines, ¿podrían producir su propio biometano? ¿Cómo es un poco el panorama que ves más real, más posible? Vale, yo un poco también, antes coincido con ellos en que el mix energético es necesario, no hay una energía mejor ni peor, cada una hay que utilizarla en la medida que sea preciso, y además el biometano tiene una ventaja desde el punto de vista energético, que es una energía, como es un gas renovable, se puede almacenar, ¿no? Y el permitir almacenar esa energía, desde un punto de vista, estamos almacenando energía renovable, ¿no? Que es una de las cosas que permite. Luego, desde el punto de vista que comentabas de desarrollo, es decir, al final tenemos una infraestructura de gas
que llega a bastantes puntos de la comunidad. Sí es cierto que hay zonas del rural, a lo mejor, que está un poco más alejada, hay procesos para tal, pero hay empresas como Bioetanol o alguna más como las propias Edares, Coren se puso hace poco en servicio, estamos con pruebas para una planta, Toisal, es decir, que estamos, digamos, que empezamos en puntos cercanos a la red de gas, ¿no? Es decir, sí, lo que sería necesario es que hubiese un plan estratégico desde el punto de vista del rural. Vemos que Francia, como un país que ha desarrollado, es decir, comparamos Francia con Alemania. Alemania es el mayor productor de biometano, creo que de Europa en cuanto a energía. En cambio, Francia tiene muchas más plantas, ha ido a plantas más pequeñas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la administración ha habido pues, ayudas para desarrollar una infraestructura que permita llevar a cabo pues, esa implementación, ¿no? Claro, seguir. Claro, al final, yo antes, cuando hablaba Antonio, ¿no? Que hace 20 años empezó bioetanol, más o menos, es decir, hace 20 años se llevó una infraestructura de gas a bioetanol, a Curtis, para que demandaba su servicio. Lo digo un poco cara a las inversiones, cuando se hace una inversión, si eso tiene retorno. Eso ahora, si vemos el polígono de Curtis, en Teixeiro, es un polígono que yo siempre lo pongo como ejemplo, porque es un polígono que ha crecido industrialmente. Ha habido empresas que se han implantado allí y todos los años entra una empresa. Este año creo que va a haber un par de empresas que están en construcción. Y esas empresas han entrado allí porque había una infraestructura de gas, demandaban consumo, y les permitió, pues, digamos, entonces, desde el punto de vista, si somos capaces de, primero, empezar por las zonas donde está próxima a la red, inyectando gas, y luego arbitrar con las administraciones un plan que permita, pues, establecer una estrategia, podríamos llegar a cubrir mucho más territorio, ¿no? Pero, desde luego, ahora mismo, puntos de producción y cercanos a la red los hay suficientes, como el caso de Vertes o casos que comentaba antes. Claro, entonces sois un símbolo, porque 20 años parece que fue antes de ayer, pero entiendo que fue una apuesta y es muy importante, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que fuimos los primeros en el polígono de Curtis. Sí. Y como digo, llevamos operando más de 20 años, estuvimos los primeros años pues, bastante solos en ese sentido, pero luego es verdad que se han ido incorporando muchos accesos. Como decía Manuel, es muy importante, por un lado, el acceso, ¿no? El punto de conexión, por decirlo de alguna manera, para recibir esa energía, y luego también evacuar esa energía o vertirla en la red. Y luego, en nuestro caso, por eso decimos que es un proyecto que tiene todo el sentido del mundo, es un proyecto que llamamos nosotros de colocation, quiere decir que se sitúa dentro de lo que es nuestra planta para aprovechar ese acceso que tenemos a la red, tanto para vertir como para recibir, y luego al mismo tiempo valorizar esos residuos propios y además residuos de la zona. Hablabais de otros países, ¿a quién debemos parecernos, Oriol? ¿Nos estamos quedando pues, atrás, ya que otros países han dado pasos más firmes o más rápidos en cuanto al biometano? ¿Cómo lo ves? Pues sin lugar a dudas, lo adelantaba ya antes Andrés, ¿no? Realmente países como Alemania, Francia y seguramente otros países del norte de Europa pues llevan... Dinamarca tiene ya un 40% de biometano en la red de gas ahora mismo. Con diferentes modelos, como bien decías, ¿no? Alemania frente a Francia, ¿no? Un modelo más de capilaridad y más de plantas más pequeñas en Francia. Plantas más pequeñas en Francia, pero ¿cuántas hay en Francia, Andrés? Yo creo que 700, ¿no? Yo creo que habíamos visto... 700 plantas. ¿Cuántas plantas hay en España? No sé si llegarán a... Ahora mismo creo que hay 12 plantas. 12 plantas, entonces realmente nos queda todo por hacer y realmente pues un país que necesita tanto consumo de gas, que además ahora mismo está utilizando un gas de origen fósil, que no nos permite autonomía energética porque además lo tenemos que comprar todo fuera, ¿no? Claro, nos daría también esa independencia de, correcto, que además, de la circularidad al final, ¿no? Pues correcto, ¿no? O sea, con las situaciones geopolíticas, voy a decir, tan volátiles, por llamarlo de alguna manera, pues lo que ambicionamos ahora mismo en Europa es tener cada vez más independencia energética. Esto lo hacemos también, independizarnos de los combustibles fósiles para descarbonizarnos, pues realmente llevamos mucho retraso, ¿no? ¿Y qué está pasando para que España lleve tanto retraso respecto a otros estos países? Bueno, pues es una gran pregunta. Yo creo que, por lo que siempre voy hablando con Andrés, hay buenas expectativas de hacer proyectos. Vosotros estáis ya desarrollando proyectos importantes, se está conectando ya unas cuantas plantas aquí en Galicia, pero bueno, hay que
hay que moverse. ¿Tú lo ves así, Antonio? Vamos ahí, que hay que agilizar plazos, entiendo que habláis de burocracia, etc., inversión, ¿o dónde situáis lo que ese empujón que hace falta? Yo creo que hay que agilizar plazos, creo que es importante no perder el control. Cuando nosotros pedimos agilidad en la tramitación a la hora de la permisología, es importante decir que no queremos un menor control, o sea, queremos que se cumpla todo, que esté acorde, pero no podemos dejar de pasar, no podemos tener un plan tan ambicioso como el que tenemos a día de hoy en el Plan Nacional de Energía y Clima, y luego ser lentos a la hora de toda esa tramitación, donde la realidad nos lleva a que prácticamente no hay proyectos en España comparado con otros sitios, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso hemos conseguido los recursos económicos, que muchas veces parece lo difícil. Actuamos en distintas comunidades, también lo tengo que decir, y hemos conseguido una línea de financiación que nos da toda la flexibilidad del mundo. Entonces, lo que estamos pidiendo es, a la hora de invertir, que se nos dé esa agilidad, porque lo que no puede ser es que una comunidad pues, legisle de una manera y sea más ágil o menos ágil frente a otras comunidades, porque al final, como es obvio, el empresario donde va a ir es a aquel sitio donde o va a empezar por el proyecto que le va a dar más, por decirlo de alguna manera, más facilidad o más agilidad a la hora de tramitar todo. Claro, por lo que dices, Antonio, que también es una oportunidad en cuanto a dinamización del rural, fijar población. ¿Te refieres a eso, entiendo? Totalmente, o sea, atraer nuevas empresas. Exacto. Al final, todos estos proyectos, por un lado, este en concreto, lo que es la producción de biometano, por un lado te permite gestionar todo lo que son los residuos de la zona, el desarrollo que eso lleva de componente rural. Luego, esa autonomía que hablábamos energética, que además se vio fundamentalmente cuando empezó el episodio de la invasión de Ucrania, donde el gas pues, se disparó de precio y teníamos esa dependencia que estamos importando prácticamente el gas, todo el gas que consumimos en España prácticamente. Entonces eso al final lo que te da es esa autonomía, esa independencia energética, poniendo en valor unos residuos que a día de hoy encima son más contaminantes desde el punto de vista de las emisiones, y lo que estás haciendo con esa valorización y esa producción del biogás que luego purificado se lleva biometano es compromiso con el cambio climático, con reducción de emisiones, esa seguridad energética, esa dependencia, esa autoindependencia o autonomía, por decirlo de alguna manera, que te permite el tener tu propia producción de gas, y luego ese desarrollo que estás dando a la comunidad. Esto igual es un poco pregunta de concurso, pero Andrés, para que lo entendamos, ¿se necesita muchísima materia prima para crear energía a través del biometano? Me refiero, hablamos de una gran cantidad de residuos, purines, tiene muchísima exigencia en ese esa sentido. pregunta se la derivo más a Antonio, porque ellos al final, en la producción, ellos en su proyecto lo pueden conocer más. Es decir, o sea, se necesita, pero la realidad es que a día de hoy, por ejemplo, en Galicia, y en un informe que salió hace poco, se producen más de 6 millones de metros cúbicos de purines. Y eso, a día de hoy, hay que tratarlo, y eso tiene un coste. Si encima somos capaces de valorizarlos, gestionarlos, reducir las emisiones y ser menos dependientes energéticamente, o sea, es que yo creo que es de verdad la virtuosidad de lo que es la economía circular. O sea, yo creo que estás cerrando todo el círculo con un proyecto o con la producción del biogás. Otra cosa es que hubiese, y en este tipo de proyectos no hubiese una regulación clara, hubiese un crecimiento desmedido y donde ya entrásemos en la especulación de que se producen residuos, por decirlo de alguna manera, para gestionar esto. Pero si sería en todo caso con los existentes. Exacto. Es con los existentes, que además en Galicia está habiendo un problema importante, creo, con esos residuos, pues en suelos. cuanto a contaminación de suelos, de acuíferos, Exacto. Entonces realmente, claro, hablamos de biometano pues por su componente como tecnología renovable, pero al final su componente de economía circular es importantísimo, y aquí en Galicia, que tenemos este problema ahora mismo medioambiental importante, pues le da ese doble valor. ¿Tú lo ves así, Andrés? Sí, es que además se pueden aprovechar no solo los purines, residuos de origen orgánico de todo tipo, digamos, cárnicas, se puede aprovechar, y al final yo creo que un poco para la digestión hay que hacer
por un poco una mezcla, ¿no? La mezcla correcta para aprovechar, digamos, sacar la mayor energía de esos residuos, pero es cierto que desde un punto de vista de potencial, es decir, tenemos los purines, tenemos la agroalimentaria, la industria alimentaria, y al final se trata de ir poco a poco, ¿no? Incorporando todos esos residuos y hacer unos proyectos con base, con seriedad y con fundamento, que es lo que permite, digamos, que esto vaya avanzando con proyectos, yo creo que ejemplarizantes, ¿no? Un poco yo creo que eso es la clave, ¿no? Es decir, que todos los proyectos que se vayan haciendo sean proyectos serios, como el de Vertes, como el de Coren que se hizo, de la EDAR, que partiendo de un proyecto piloto, digamos, y de prueba, ¿no? Porque estamos hablando, prácticamente fue la primera que se empezó en España, es decir, que al final, digamos, nos permita a la sociedad ver que esto es una realidad, ver que no hay ninguna afección y ver que es una solución más para aportar al sector energético, ¿no? Claro, qué importante que el sector energético haga esta reflexión de cara a la sociedad. Decía Antonio, paso a paso, lo reforzaba Andrés, no hay proyectos a lo loco. Entiendo que desde el sector se transmite porque es cómo se trabaja, ¿no? Exacto. Yo creo que además es importante, y en esto las empresas tenemos que hacerlo, un esfuerzo en divulgación, en explicarle a las comunidades, porque a día de hoy es verdad que donde operas es en la comunidad, pues va a tener un impacto positivo, y yo creo que eso hay que trasladarlo en los entornos donde estamos trabajando, ¿no? Que no puede ser algo, aquí no existe un riesgo tecnológico que ponga en cuestión, que digas esto no va a funcionar o esto va a tener un impacto. A día de hoy la tecnología está aprobada, hay muchísimos proyectos en otros lugares, como en Francia, que decíamos antes, en Alemania, que están funcionando con la tecnología completamente probada, y donde todos esos impactos que se hablan, a la gente le preocupa, oye, pero es que va a haber pues, mucho tránsito de vehículos por el tema de la gestión de residuos, es que va a haber olores, etcétera, etcétera. Todo eso, y se puede ver en los distintos proyectos, a día de hoy está muy estudiado, está minimizado al máximo, y el beneficio es mucho mayor que los impactos pequeños que pueda tener dentro de esa comunidad. Claro, explica Antonio, muchos grupos de opinión muestran su preocupación porque haya impacto visual, entre otros asuntos que mencionaba Antonio. ¿Tú cómo lo veis desde el clúster, Oriol? Bueno, sí, realmente... Entiendo que hay que dar respuesta pues, a preocupaciones que están en la sociedad, ¿no? Insistir en lo que dice Antonio, ¿no? Y realmente, por desgracia, pues cada proyecto industrial o cada proyecto energético pues, normalmente levanta muchas suspicacias y levanta a veces cierto rechazo que en este caso, desde luego, yo creo que no se justifica, ¿vale? Y es importantísimo el vector medioambiental, que creo que estamos en una legislación muy garantista y que realmente... por desgracia, al propio desarrollo de proyectos, porque muchas veces eso exige unos plazos más lentos, pero sin embargo creo que esa gran virtud que tiene de un control medioambiental muy exhaustivo. Es importante también ese diálogo social permanente con los territorios, con las comunidades. Creo que es importante que haya una máxima transparencia, que se explique, que las propias comunidades locales, que los propios territorios vean esto como una solución y no como un problema, que realmente lo es, porque estamos hablando además de una tecnología que está más que probada y es una tecnología que está muy implantada en tantos países como hemos dicho. Y luego yo creo que también es importante en estos proyectos que haya una percepción de riqueza en el territorio, de generación de empleo local, porque bueno, esto yo creo que también va a permitir una mayor aceptación siempre por parte de las comunidades locales, ¿no? Con lo cual yo creo que es importantísimo que se sepa transmitir todo esto, ¿no? Claro, Antonio, aquí un ejemplo. Vosotros no solo lleváis generando empleo 20 años, sino que el plan es generar más empleo con esta nueva apuesta, ¿no? Exacto, y no solo el empleo directo, por decirlo de alguna manera, que es el que se ve y que pueden ser pues, esas personas que operan la planta, esa gestión en el residuo, etcétera, sino todo el empleo indirecto y todo el polo de atracción que supone para otras empresas el colocarse por haber esa disponibilidad de ese recurso, como sería en este caso el biometano, ¿no? Al final, pues eso va haciendo que otras industrias se quieran implantar también en el polígono, tienen más accesibilidad, tienen esa independencia energética que te permite pues, el ubicarte en estos sitios. Y yo creo que al final son muchísimo más los beneficios que obtienes
que los posibles impactos negativos que puedas tener. Andrés, decíamos antes que el biometano es una realidad. Yo te mencionaba el más obvio, que son los autobuses que ponen en plan nos movemos con biometano o algo así. ¿Dónde tenemos biometano a día de hoy? Desde vuestra experiencia de Naturgy y en la DAR de Benz, ¿cómo se podría usar o cómo se está manejando ahora mismo? Lo de los autobuses, dentro de las pruebas que había hecho la propia DAR, ¿no? Era como, es que a la gente le llamaba mucho la atención, decía, ¿qué es el biometano? Para divulgar, es decir, tú el gas natural, el biometano, digamos, lo puedes hacer como gas natural comprimido, es decir, lo comprimes y lo puedes usar en los vehículos para el transporte, ¿no? Donde tenemos, es decir, yo creo que un poco, y quería enlazar con lo que comentábamos antes, ¿no? Porque me parece fundamental el tema de la confianza. Es decir, al final, si queremos hacer proyectos, si queremos que el sector del biometano, yo hablaba antes 25 años atrás, 26, cuando empezamos fuimos poco a poco, de esta forma, yo creo que fuimos con la gasificación generando confianza. Si todos los proyectos, nosotros como distribuidora, desde Nedgia, desde el Grupo Naturgy, estamos intentando que con los proyectos como el de Vertes o más proyectos que nos han pedido Connection Gas, intentamos también lanzar este mensaje, ¿no? Y con la propia administración, que queremos proyectos que sean serios, que tengan un fundamento porque al final es lo que permitirá, decir, que el sector vaya a más, ¿no? Y un poco eso es la base. Entonces, proyectos como el de Vertes, tenemos otro proyecto que decía Coren que está inyectando, otro proyecto en Porriño que empezará en agosto, de Toisal, que es otra planta de residuos. Al final hablamos de residuos, pero es que los residuos o los purines ahora mismo ya se están moviendo, porque los hay que llevar a esas plantas, o los hay que se vierten en el campo, es decir, se está moviendo ya el residuo. Lo que hacemos es que ese residuo se coloca una planta, se valoriza, incluso creo que después con los digestatos propios se hacen fertilizantes que pueden usar propiamente los ganaderos, ¿no? Yo creo que al final... se está testado ya que existe un ciclo beneficioso. Efectivamente, es circular, ahí es donde entra la circularidad del proceso, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que nos toca a todos los que estamos en este sector es hacer proyectos y trabajar nosotros mismos en proyectos con confianza, porque al final... todos estos proyectos, que hablaba de la tramitación, lo que permitirá también que esa tramitación vaya más rápido muchas veces es la propia confianza, viendo que todos los proyectos que se han hecho, proyectos ejemplarizantes son serios, dinamizará más. Los cimientos están bien colocados. Exactamente, es decir, vísteme despacio que tengo prisa. Es una teoría que aplica muchas veces y yo creo que es lo que tenemos que llevar a cabo en este proceso de la implantación del biometano en las redes de gas. Claro, por todo lo que cuentas, o sea, la apuesta de Naturgy es firme y muy comprometida en este sentido. ¿Cómo la podrías dibujar un poco? ¿En qué lugar está ahora mismo el biometano para Nedgia, para Naturgy? Es decir, para Naturgy como compañía, evidentemente es una energía renovable más y apuesta por ello. Para Nedgia como distribuidora del grupo, a ver, es al final... es como la puesta en valor, digamos, es decir, todo este trabajo que hemos hecho estos años es darle un plus más a esas infraestructuras en el momento que van a permitir ayudar a la descarbonización, digamos. Por ese motivo estamos muy interesados, porque al final es, digamos, algo que se ha venido desarrollando, darle un plus, un valor más añadido, ¿no? Que es un poco, por eso la apuesta de Nedgia o del Grupo de Naturgy como... En este caso, pues es total en este sentido. No sé si ha quedado claro en cuanto al sector primario, hay más sectores, hablabas de la industria. ¿Cómo les va a beneficiar a ellos en su día a día? Me refiero, ¿es la revalorización del residuo, del desecho? ¿Hay reducción de costes? ¿Cómo se podría explicar para una empresa del sector primario o para un colectivo del sector primario? ¿Qué les cambiaría? Hombre, a día de hoy ellos tienen que tratar ese residuo. Entonces, y eso, además, aparte del coste, tiene un coste también medioambiental, que es el tema de las emisiones de los residuos. Si tratas, valorizas y gestionas esos residuos, al final lo que estás produciendo es esa energía, esa reducción de emisiones y en otro sentido, obtener una valorización de ese residuo que a día de hoy está siendo un coste social, medioambiental, dentro de las zonas, de lo que es el sector primario. Dentro del clúster, ¿ya contempláis al biometano como una apuesta importante? ¿Cómo hace un poco de proyección de futuro? ¿En qué sitio lo
colocarías? Bueno, nosotros por supuesto sí que lo consideramos. De hecho, anualmente organizamos un foro que dedicamos a biometano y biogás. Andrés estuvo de ponente en la última edición que celebramos en Ferrol. Antonio, por supuesto, estás invitado a la próxima, que espero que sea pronto. Y realmente sí que tenemos mucho interés en que se hable sobre ello, en que se difunda sus beneficios y seguir hablando sobre innovación y tecnología, que muchas veces también lo enfocamos por ahí, sobre esta tecnología tan importante pues, para que pueda sustituir al gas natural de origen fósil, ¿no? Entonces, sin duda alguna, para nosotros pues, no deja de ser otra tecnología renovable importante a la que prestamos atención. ¿Deberíamos pensar en un futuro cercano en las viviendas, tenerlo? Ya sé que vosotros sabéis mucho de la materia y no os gusta hacer como estas proyecciones, porque hay que ir con sentidillo, como decíais. Exacto. Pero yo creo que podría ser. Veo a medio corto plazo, es decir, eso va a ser un tema progresivo. La gran ventaja que tiene es que a la medida que vayamos inyectando biometano en la red, moléculas verdes, esas se irán mezclando con la red. Entonces, de una manera u otra, al final hay una comercializadora que está detrás, pero de una manera u otra las moléculas verdes ya entrarán en las viviendas. Ahora podemos decir, la DAR de Vence está produciendo biometano en Coruña. Esto se inyecta en la red. Alguna molécula de estas ya llega a las viviendas de la gente, ¿no? Digamos. Es decir, sí. En mayor o menor medida, el objetivo primordial es ir aumentando el porcentaje. Digamos, si vemos un vaso, pues tener gas natural, irlo llenando cada vez más con gas y sustituyendo el gas natural por biometano, ¿no? Es decir, es un paso, digamos, yo creo que no se trata de mirar una cantidad ni fijarse un objetivo, sino que se trata de ir dando pasos firmes cada vez y yo creo que al final las cosas caen por su propio peso, ¿no? Digamos. Bueno, ir aumentando ese porcentaje, ¿no? Hablabas antes de Dinamarca, que tiene ya un 40%, 40%. De gas con origen renovable, pues realmente estamos muy lejos de alcanzar un número así y esto nos indica también toda la proyección y todo el recorrido que tenemos para los próximos años. No lo comentamos antes, cuando hablábamos de la red que tiene gas natural, 4.500 kilómetros, ¿esto es posible? Sí, más o menos 4.500 kilómetros hay de red aproximadamente en Galicia. Antonio, para quien no ha visto nunca una planta de biometano, si este es el nombre correcto, porque se habla, volvemos al compromiso, a explicar las cosas, a cómo es el impacto visual, ¿cómo es? Pues la verdad que no tiene mucho impacto visual, sobre todo si es una planta que está ubicada, por ejemplo, en nuestro entorno, al lado de nuestra planta de producción de bioetanol. Al final son unos digestores grandes que son como una especie de tanques, ¿sabes? Así cilíndricos, y no tiene un impacto visual, hombre, tiene un impacto visual si la colocas, no sé, en medio del campo, pero que no tiene ningún sentido porque no tienes un punto de acceso. Precisamente donde se ubican estas plantas es uno, donde tienes los puntos de acceso, fundamentalmente donde te generas o tienes bastante generación de residuo, y luego adicionalmente suelen ser entornos pues, industriales, como en nuestro caso los colocations que tenemos. Eso también se estudia. Exacto. Entonces no destacaría yo, ni muchísimo menos por un impacto visual, una planta de biometano. No sé si tenéis la sensación, o por lo menos los que estamos fuera del sector energético, que lo que sí se galopa es en cuanto a investigación, tecnología, en lo que se avanza en renovables. No sé si estáis de acuerdo, Andrés. Sí, la verdad es que... Porque hablamos de plazos, volvemos antes a 20 años atrás, pero 20 años entiendo que en un desarrollo no es nada, siempre se está mirando hacia adelante, siempre se está intentando mejorar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es decir, digamos aquí la mayor parte de tecnología está en la parte de la producción, en la generación de lo que es el biogás y el upgrading, es decir, pero en las redes, en lo que es la infraestructura de la red de gas también, digamos, hay desarrollo tecnológico y se están medidas de control, se están intentando implementar e ir a futuro. Es toda la cadena. Es decir, aunque es un sistema sencillo porque va por presiones, es decir, nosotros ya en España ya hay hay un river flow, se llama, es decir, si el flujo de gas va en un sentido, lo voy a explicar para sí. Es decir, por represión, es decir, se trata de si imaginemos el caso que Vertes pues no hubiese esa red, ¿no? Que sí la hay, pero no hubiese capacidad para asumir el biometano, es decir, se podría hacer, digamos, como inyectar, cambiar el flujo, sentido del gas y poder administrar ese biogás. Luego también tenemos un proyecto que esto fue en Barcelona, en Cataluña, de gasoducto virtual. ¿Qué es esto? ¿No? Pues son así un poco, es decir, 2 puntos de producción de biometano, ese biometano se comprime
se lleva en camiones y se lleva a un punto donde se inyecta en la red, digamos. Es decir, que desde el punto de vista tecnología, avances claro. y soluciones hay, ¿no? Es decir, lo que se trata es hacer proyectos y ya buscar la forma de esa tecnología, meterla. Antonio, es tu día a día también, ¿no? Sí, completamente. Nosotros estamos siempre analizando, viendo, y dentro de esa, lo que llamamos ese, que parece pues una palabra que nos hemos inventado de la economía circular y que todo tal, sí que es una realidad que cada vez estamos hilando más fino y vemos como prácticamente todos los productos o toda nuestra diversificación que estamos consiguiendo en nuestro portafolio de productos va encaminado a aprovechar todas esas sinergias y todos para esos... que sea una realidad al 100%. Exacto. Oriol, te toca la ronda de cerrar. Sobre el biometano, hazme una proyección de futuro. No están los plazos, pero ¿cómo lo ves en cuántos años quieres decir? Bueno, no, yo no me atrevo tanto ni a fijar... ¿O cómo va a ir evolucionando todo este tipo de desarrollo, por ser más serios en la pregunta? Eso que lo puede hacer Andrés, creo, para que cuantificarlo, ¿no? Pero realmente, yo más que hacer una proyección, hombre, ¿cuál es el escenario? Es verdad que aquí en energía, ahora mismo, como vamos por planes estratégicos, mencionaba antes Antonio el PNIEC, ¿no? El Plan Nacional, y hablamos siempre de 2030 en una primera instancia y luego 2050, pues bueno, hay unos objetivos ambiciosos de desarrollo de biometano que ojalá podamos cumplirlos y que podamos desarrollarlo. Vamos con retraso. El escenario ideal es continuar en esta descarbonización de nuestra economía. Creo que es fundamental y sustituir este gas natural de origen fósil por biometano y que podamos de alguna manera pues también en ese paso seguir contribuyendo a la economía circular, con lo cual yo creo que es insistir más sobre lo mismo, pero al final son todas ventajas. Yo no me atrevo a poner cantidades y fechas, pero desde luego que los objetivos del 2030 son ambiciosos, ojalá se puedan cumplir, ¿no? Andrés, tu visión. Mi visión es que si vemos los proyectos y las manifestaciones de interés que tienen las empresas solicitando puntos de acceso, es decir, se ha crecido exponencialmente. Claro, que hay muchísimo diálogo, ¿no? Sí, hay mucho diálogo. Si vemos el caso de Francia que mencionaba antes, se multiplicó por 15 los últimos 4 o 5 años, es decir, estaban poniendo una planta a la semana en servicio, ¿no? Yo creo que esto llegará a un momento que habrá un punto de eclosión que empezarán a gestionarse más plantas, ¿no? Pero yo creo que para que eso llegue, y vuelvo a insistir, ¿no? Al final la clave de todo esto es que todas las cosas que se hagan desde la seriedad, se hagan proyectos y porque al final, viendo ejemplos, es decir, cuando la gente ve las cosas que funcionan y ve el impacto que no tiene impacto, vemos estas cosas, es lo que va a permitir que eso luego ya crezca a futuro, ¿no? Además que, digamos, es un trabajo continuo en el día a día y aprovechar pues, foros como este que permiten dar a conocer esta tecnología y este gas verde, ¿no? Acabamos, pero que exista ese diálogo con las empresas, entiendo que denota algo ya muy positivo, ¿no? Que se acerquen. Nosotros en el proyecto, en este caso con Vertes, yo creo que hace 1 año y medio, 2, que empezamos a hablar y con más empresas, ¿no? Es decir, yo menciono Vertes, menciono los proyectos que por nuestra parte ya han salido de información pública, ¿no? Porque ya son notorios, Vertes va hasta aquí, pero hay más proyectos, ¿no? que obviamente pues, que se están gestionando. Y yo creo que muchos proyectos desde un fondo de seriedad, ¿no? Que eso es lo que permite que al final vaya esto adelante. ¿Cómo ves tú esa conexión que tenéis, Antonio? Yo veo un poco como comentan Oriol y Manuel, tenemos un plan muy ambicioso, el PNIEC, que habla de la producción de muchísimos teravatios hora. Creo que tenemos un sector primario que es una oportunidad que debemos aprovechar, porque, como digo, una cosa es tener que tratar esos residuos y otra cosa es poner en valor, valorizar esos residuos. Y yo creo que ahí tiene que haber una mayor, como decía antes, agilidad por parte de los reguladores. Y no quiere decir menor control, sino, como decíamos antes, una mayor agilidad a la hora de aprovechar todos estos proyectos que hay. Sinceramente creo que tenemos empresas que son capaces de desarrollar estos proyectos, están los recursos económicos, está el sector primario con esa producción de residuos y creo que tenemos esa oportunidad delante nuestra que deberíamos aprovechar para ser uno de los principales productores de biometano dentro de lo que sería Europa y de esa manera reducir
esa dependencia que tenemos con la energía. Señores, gracias por explicarlo todo tan claro. Decíamos voces autorizadas, no les hemos engañado. Un placer tenerles, como siempre. Igualmente. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días también a todos ustedes. Gracias, como siempre, por seguirnos. Estamos conectados al minuto en lavozdeGalicia.es. Les esperamos también cada mañana con su ejemplar impreso en los kioscos. Nos vemos muy pronto. Gracias.